que la metáfora de nativos y también la de inmigrantes es cómoda. Funciona bien porque es cómoda. Funciona bien para ciertos efectos, por supuesto, ¿no? Creo que permite descansar en que los chicos ya saben, en que son más fluidos, les reconoce un saber y esto en un sentido es bienvenido y está en consonancia con una discusión pedagógica que uno puede rastrear a Freinet o a Freire o a muchos otros, de que lo que los niños saben, los niños ya saben ciertas cosas, por supuesto, pero me parece que, por otro lado, invisibiliza lo que no saben, invisibiliza las diferencias que hay entre los chicos, invisibiliza también que en este acto de decir, bueno, ya saben, nosotros somos los inmigrantes, hay una desresponsabilización, hay un correrse al costado, hay un salirse de escena de los profesores y de los adultos, ¿no? A mí es una metáfora que no me gusta y me parece que es una metáfora que hay que discutir. No porque niegue, y acá vuelvo a una idea que planteó Walter Benjamin, ¿no? En el 1930, cuando él estaba analizando los cambios que había con la aparición del cine. Una generación que nace con una tecnología, cuando la tecnología ya está difundida, por supuesto que la incorpora a sus maneras de moverse, de percibir las cosas, de estar en el mundo, de una manera distinta a aquella generación que vivió una época sin esa tecnología, o el teléfono, digamos, ¿no? Bueno, el teléfono también, al principio los primeros gritaban y no entendía bien cómo se usaba. Y la generación que ya creció con eso, por supuesto, hace otros usos y se naturaliza, entre comillas, o se vuelve invisible, se vuelve transparente, porque no pienso en todo lo que hay y lo que era el mundo antes de esto, porque no lo conocí. Eso, sin duda, hay una diferencia entre los que nacen cuando una tecnología se difundió y los que nacen después. Pero eso no quiere decir que sepan hacer muchas cosas que de hecho no saben hacer, que desaparezcan muchas diferencias culturales, sociales y subjetivas en relación al uso de las tecnologías, ni quiere decir que los adultos no tengan nada que hacer respecto a esto. Yo conozco muchos adultos que son mucho más duchos, fluidos con las tecnologías que muchos niños, ¿no? Y no estoy diciendo ninguna novedad ni ninguna genialidad. Los que inventan las grandes plataformas tecnológicas no son niños, pueden ser jóvenes, son jóvenes de 20, entre 20 y 30, y sí, de nuevo, tienen un moverse en estas tecnologías distinto al de otras generaciones, pero también hay gente inventora buenísima de 60 años que también puede ponerlas en vinculación con otros lenguajes y otras historias que los de 20 no saben, ¿no? Entonces, más que pensar en esa diferenciación o brecha generacional, pensaría en modos de uso, también en otras brechas sociales que siguen existiendo. Me parece que ahí hay que estar muy atentos y esto está bastante demostrado en la investigación. Los que tienen tecnología en su casa, disponible, portátil todo el tiempo, exploran, crean, pueden hacer un montón de cosas simplemente porque tienen ese tiempo, ¿no? de contacto cercano, íntimo con la tecnología, de propiedad. Y los que no lo tienen, ¿no? Entonces, de nuevo, esta es una relación social, es una relación que está mediada por las tecnologías disponibles, por la cultura disponible, por los saberes, las preguntas, ¿no? ¿A quién tengo para recurrir? Entonces, me parece que hay que tener todo esto en cuenta y desarmar esa oposición de nativos inmigrantes que me parece que hizo más mal que bien en la educación. Una brevísima reflexión acerca de por qué tuvo tanta pregnancia, tanta circulación, por qué se hizo carne en el discurso, en nuestro discurso cotidiano, tanto en la escuela como fuera de la escuela, inmigrantes versus nativos digitales. Voy a tomar un aspecto nada más que tiene relación con la eficacia de una metáfora. Cuando la metáfora es eficaz, al estilo del mito, cumple una función de sostenernos. Entonces hubo se echaron a correr desde la academia hipótesis que luego devinieron en doxa, en sentido común, y se apropió. Y yo creo que una hipótesis es que esa eficacia vino a atender el desconcierto de los adultos, de muchos adultos, frente a la novedad, como decía Margaret Mead en un ensayo que publicó en el año 1970, educamos a desconocidos
en un mundo desconocido. Entonces, frente a ese impacto de lo nuevo para los adultos y el desconcierto que esto generó, se fue transformando en una suerte de explicación lista para usar para todos los casos, y creo que ha generado efectos paradojales. Digo paradojales porque por un lado es un sostén, es una explicación, como toda explicación nos permite afirmarnos, pero lo paradojal es que nos deja fuera, porque si ellos son nativos y nosotros somos inmigrantes, entonces estamos ahí a expensas, desimplicados, desresponsabilizados y con menos impulso, o privados de ese impulso a explorar de qué se trata estas nuevas formas de vivir la cultura, los saberes. En relación a la pregunta de por qué tiene esta pregnancia en la escuela, la metáfora de los nativos y los inmigrantes digitales, a mí me parece que hay como distintas variables para pensarlo. Una tiene que ver con cualquier dicotomía, ¿no? Digamos, que a uno le permite ponerse de un lado o del otro. Entonces, en este sentido, me parece que ser un inmigrante para un docente, si bien es colocarse del lado de los inmigrantes para un docente, que es lo que muchos docentes han hecho y escuchamos que hacen, lo que les permite es un lugar de cierta comodidad, bueno, aquello que no puedo, pero porque de todas maneras no podría. Como si yo te dijera, bueno, gimnasta rusa ya a esta edad no voy a hacer, no hay manera de que yo trate de hacer eso, bueno, nada, no voy a manejar con fluidez la tecnología porque no tengo manera ya de hacerlo a esta altura de la vida, entonces me pongo del lado de los inmigrantes y eso es un lugar tranquilizador para mí. Me parece que esta reproducción de somos inmigrantes y somos nativos, que aparece muy fuertemente en la escuela, tiene un poco que ver con eso, con este lugar de coartada, de lugar de cierta comodidad incómoda, pero de cierta comodidad y de cierta quietud en algún sentido. Eso por un lado. Por otro lado, me parece a mí que en algún sentido su fuerza en la escuela tiene que ver con aquello que está atravesado por el lenguaje, ¿no? El nativo, una de las características que tiene es que maneja el lenguaje en general, un nativo por definición de base, quiero decir, con fluidez, ¿sí? Tiene su lengua madre y la maneja perfectamente, y un inmigrante debe aprender muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces una lengua nueva, aprender a utilizarla, etc. A mí me parece que en este sentido la entrada de la metáfora en la escuela lo que hace es trabajar o volver a problematizar la alfabetización en sí, que por eso es tan fuerte como aparece y cómo se instala. De todas maneras, yo creo que aún si eligiésemos quedarnos instalados en la metáfora, uno podría pensar en darle una vuelta de tuerca y considerar que es cierto que el inmigrante tiene que aprender una lengua nueva, que quizá no la maneje con la misma fluidez que la maneja un nativo, pero que tiene la posibilidad de reflexionar sobre la lengua, que es una posibilidad que no tenemos las que la hablamos naturalmente. Entonces, que esa posibilidad de reflexión y de repensar y de ajustar y de mirar críticamente, en realidad es un plus que deberíamos aprovechar y seguir mirando como para recolocarnos en esa dicotomía que yo creo que no está. Quería contar un poco lo que nos pasó con el tema de la problematización de la metáfora sobre nativos o inmigrantes digitales a partir del trabajo de nuestros cursantes en el grupo de tutores. Armamos un grupo de WhatsApp. Espontáneamente se fue como configurando en ese ámbito la discusión sobre esta metáfora, ¿no? Que fue una de las discusiones teóricas que tuvimos por afuera, digamos, de los contextos habituales de la discusión de conceptos o del intercambio más formal de la plataforma. Y me pareció muy rica la experiencia. Un poco para ponerla en cuestión, aparecieron ahí en esas noches desveladas, porque siempre sucedían a horas
muy tarde, muy tarde. Algunas de las chicas rescataban la metáfora como una etiqueta de esta surgida en la década de los 90, ¿no? Pensarla en términos de una dicotomía atravesada por conceptos ideológicos, por conceptos antropológicos, que era necesario cuestionar hacia adentro de la clase, por un lado, del aula. Y por otro lado también la realidad de que establecía como un muro, como una dicotomía muy rígida, que se repetía a pesar de que ya hace 20 años que las personas, nuestros alumnos, corresponden ellos, los padres de sus alumnos mismos, corresponden a generaciones absolutamente alfabetizadas e insertas en un mundo donde la tecnología está en todos lados. Entonces, por momentos nos reíamos, y ahora me acuerdo ¿se acuerdan cuando había que cambiar el canal del televisor, había que levantarse de un sillón? Bueno, eso ya ni Simpson. Y nos reíamos pensando que los chicos estos son los cursantes, nuestros alumnos, y además de ahí hacia abajo, las aulas, son nativos porque sí, porque viven ya hace mucho tiempo en un mundo atravesado por la tecnología. Y es preciso que nosotros naturalicemos eso, deshacernos de ese muro que separa artificialmente realidades que están juntas. Entonces pensamos cavar por abajo de los muros, o bien hacerlo explotar, saltarlo por arriba, digamos, bueno, fuimos armando distintas estrategias. Pero en todo caso, nos sirvió a nosotros la experiencia para poder armarnos de algunos elementos más teóricos, más sólidos en la reflexión, para poner en cuestión cuando aparecían claramente la repetición de esta metáfora en los trabajos de nuestros cursantes. Y fue una experiencia muy rica. A mí me parece que el intercambio por fuera de la plataforma, la configuración del grupo de WhatsApp, siendo nosotras personas ya grandes, nos hizo también como una meta reflexión sobre nuestro propio quehacer, ¿no? Y hasta qué punto las preguntas que nos hacíamos sobre si somos nativos o inmigrantes en el campo de las TICs, bueno, tenía ahí mismo su respuesta.